En alguna otra ocasión hemos meditado en este suceso, en este acontecimiento, en la vida de David y del pueblo de Israel. Y hemos meditado en esta palabra en razón a alguna experiencia que se vivió en este caso. Pero en la mañana de hoy quisiera colocarle a manera de título a la meditación de la palabra del Señor: lo que se ha perdido, alguien lo rescata. Lo que se ha perdido, alguien lo rescata. Y lo rescata para nosotros, lo rescata para usted, lo rescata para mí. La Biblia nos presenta la condición de la raza humana como una condición de pérdidas, como una condición en la cual cada día el ser humano se encasilla, se enmarca en una situación donde parece que todo lo que sucede a nuestras vidas es pérdida. Sin embargo, es bueno recordar también que en el propósito de Dios y en el plan de Dios es que usted y yo recuperemos lo que hemos perdido, lo que el enemigo se ha llevado, o lo que por descuido o por alguna situación se ha perdido de nuestras vidas. Alguien decía en una ocasión que el trabajo del enemigo, el trabajo del diablo, es restar y dividir, pero el plan de Dios es sumar y multiplicar. Amén. Cuando vemos la palabra del Señor, no vemos a un Dios que sencillamente se conforma, se queda quieto ante las pérdidas de la raza humana. No, vemos a Dios planeando la restauración y planeando que tengamos mayor bendición. Usted todavía puede tener más de lo que alguna vez tuvo, si se atreve a creerle al Dios de la gloria. Pero para adentrarnos en el pasaje y considerar por qué estamos hablando de esta manera, remitiéndonos un poquito a la historia, la Biblia nos habla de David en una condición de huida. David está huyendo, todavía Saúl es el rey, todavía Saúl es la persona que está en el trono de Israel. Y los que hemos leído la Biblia sabemos que eso le significaba a David un enemigo gratuito, un enemigo que lo perseguía, que lo buscaba para matarlo. Pero en medio de todas esas luchas y de todas esas dificultades, Dios le mostró a David que Dios estaba con él. Amén. Que la bendición de Dios era una realidad para la vida de David. Usted debe entender que aunque tengamos luchas y pruebas y momentos difíciles, Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha abandonado. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios ha estado de nuestra parte. Y aunque hemos tenido momentos duros, también Dios nos ha permitido disfrutar de momentos de gran bendición, de gozo, de esperanza, de fe, de alegría. Y nos hemos gozado y nos hemos alegrado. David experimenta en muchos momentos la bendición de Dios, experimenta el respaldo de Dios. David sabe que Dios está con él, que no importa lo que se vea y lo
aparenta ser la situación, Dios está con él. Y cuando nosotros estamos seguros de que Dios está con nosotros, estamos seguros también que las cosas pueden cambiar y que cualquier cosa puede suceder en el camino. Amén. Y en este capítulo 30, David enfrenta una situación adversa, una situación inesperada, una situación que no estaba tal vez dentro de los planes de David, dentro de los planes del pueblo. Y es que mientras David está con sus ejércitos peleando y está llevando a cabo alguna actividad, los amalecitas invaden el campamento de Israel, invaden el Negev a Ziklag y comienza una expulsión de adversarios, de amalecitas, de enemigos que van a llegar hasta el mismo campamento de Israel y al mismo campamento de David y le van a causar un gran problema y una gran dificultad. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, esto se va a tornar en una bendición y se va a tornar en algo especial y en algo grande. ¿Cuántos están aquí todavía? En esa excursión dice la palabra del Señor que estos amalecitas se llevaron cautivas a las mujeres y a todo lo que estaba en aquel campamento, lo asolaron. Se llevaron todo y aquello significó una gran pérdida, significó un gran dolor, significó un momento triste en la vida de David y en la vida de sus hombres. Esos hombres que confiaban en David, que sabían que David los podía llevar a la victoria y a la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes saben que el Señor nos puede llevar a la victoria y a la bendición. De eso estamos seguros. Dios nos puede llevar a la victoria y nos puede llevar a la bendición. Y dice la Biblia que cuando David llegó a su casa, a su campamento, allí donde solía estar, lo que encontró fue una desolación, una condición de ruina, una condición triste. Dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Los amalecitas se llevaron todo. Se llevaron no solamente los bienes, sino se llevaron a las personas. La Biblia dice que el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Para que tengamos victoria, para que tengamos bendición. Y al llegar David y ver la desolación, dice que alzó su voz y lloró. La pérdida le causó dolor. ¿A cuánto les causa dolor una pérdida? Y más cuando en esa pérdida están involucradas personas. Esto le causó a David una zozobra, una angustia, porque las mujeres de David también se las habían llevado. Todo aquello era una desolación. La ciudad quemada, el botín saqueado, las personas cautivas. Era algo sin esperanza. Parecía no haber salida. Parecía que todo había terminado, que todo se había acabado.
Pero donde el hombre termina, allí es donde Dios comienza. Donde nuestras fuerzas se agotan, allí se mueve el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Donde mi capacidad se mengua, allí es donde Dios me muestra su poder, su gloria y su bendición para conmigo. ¿Qué cosa más podía hacer David? Se alzaron la voz y lloraron. Y dice la Biblia que fue tan terrible el lloro que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Abrieron su corazón, su alma. Lloraron hasta que ya no pudieron llorar más. Hasta que no tuvieron más fuerzas para hacerlo. Bendito sea Dios. Amén. Sin embargo, David es una persona que no está dispuesta a la derrota, no está dispuesta al fracaso. David es una persona que siempre cree que Dios puede hacer algo. Yo no sé si hay alguien aquí que cree que Dios puede hacer algo con la vida, con usted, con su familia, por su negocio, por su empresa, por su empleo, por su trabajo. Dios todavía puede hacer algo. Aunque todo lo que veamos sea ruinas y nos provoque a llorar, Dios todavía puede hacer algo. Levante su mano el que lo cree conmigo en esta hora. Dios puede hacer algo todavía. Entonces la Biblia nos habla que después de David haber llorado hasta que le faltaron las fuerzas con el pueblo, David se da cuenta que el llorar no va a resolver el problema, que el llorar no les va a devolver el botín ni les va a devolver las mujeres, que hay que hacer algo. Dígale al que está a su lado, hay que hacer algo. Alabado sea Dios. Llorar es bueno, porque al llorar usted desahoga su dolor, desahoga su angustia. Pero si lo que usted quiere es recuperar lo perdido, hay que hacer algo. ¿Me oyeron eso? Hay que hacer algo. Bendito sea Dios. Y eso es lo que David entiende. David sabe que si uno actúa, Dios lo respalda. Que detrás de los valientes está Dios. Que detrás de los esforzados está Dios. Amén. Por eso que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero también le dice: y como estuve con Moisés, estaré contigo. Alabado sea Dios. Usted quiere ver la bendición, haga algo. Esfuércese. Nunca los flojos han alcanzado nada. Las victorias son de los esforzados, de los que aún viéndose en medio de la desolación sacan fuerzas de debilidad y le dicen al problema: hasta hoy llegaste, porque yo te venceré en el nombre del Señor de los ejércitos. Alabado sea Dios. David entonces nos dice el versículo 6, ahí mismo en el capítulo 30, se angustió mucho, porque de alguna manera David era el responsable del pueblo, David era el líder del pueblo, David era la persona en quien el pueblo tenía puestos los ojos. Y dice la Biblia que el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma. Oiga esa frase tan tremenda. La pérdida era grande, la pérdida era terrible, y lo que ellos están viendo, el pueblo, es que no hay salida, que no hay nada que hacer. Mucha gente, cuando pierden algo, piensan que ya no hay nada que hacer, que ya todo se acabó.